Del mes de la paleontología y ciencias naturales que tenemos en nuestro museo, a la manera de cierre formal, hemos invitado a los participantes para que den unas charlas específicas. En el caso de la primera charla va a estar a cargo de Rubén Juárez, que es del Museo Paleontológico de Chipoleti, Río Negro. Y él va a disertar sobre los dinosaurios de nuestra Tierra. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Rubén, y como bien dijo acá Ricardo, soy parte de los culpables de que este bichito de los que están acá atrás me dan una vuelta. Nosotros, como grupo de trabajo en la fundación donde también somos parte, nos pusimos a la tarea de querer iniciar una muestra itinerante para poder ir llevando por distintas localidades del país y decidimos encararlo con el tiranosaurio. El tiranosaurio, que es justamente que tenemos ahí detrás, puede ser considerado el dinosaurio más famoso del mundo. Todos los grandes y chicos lo conocen por las películas, juegos, la difusión que ha tenido durante décadas. Pero evidentemente no es el único y tampoco es de acá de Argentina. ¿Sí? Y bueno, un poquito en la charla queríamos orientarla por ese lado, contar un poco lo que es la riqueza paleontológica, principalmente de dinosaurios que se cuenta acá en el país, y también otras cosas que tenemos que ver. Vamos para adelante. Primero que nada, cuando hablamos de lo que es prehistoria, tenemos que pensar en tiempos extremadamente largos. ¿Sí? Y no sé si se ve bien por el reflejo, ¿no? No veo absolutamente nada, nosotros tenemos que pensar que el origen de nuestro planeta anda por los 4.300 o 4.500 millones de años. ¿Sí? Tenemos que pensar que los humanos tenemos menos de 1 millón. ¿Sí? Por lo cual ha pasado un tiempo terrible y sustancialmente largo, en el cual han cambiado las cosas, entre ellas la forma de vida de los seres vivos que han ido habitando. La Tierra, los humanos tratamos de irla entendiendo por partes, por sectores. Bueno, hay una primera parte que es el enfriamiento, el origen de los océanos de la Tierra. Poquito después aparece la vida, ¿sí? Y después, primero como pequeñas células, y después como organismos más complejos. Durante un tiempo empiezan a aparecer animales como peces, luego salen del agua, ¿sí? Podemos conocer la era de los anfibios, cuando los primeros vertebrados invaden la Tierra, después aparecen los reptiles, entre ellos los dinosaurios. Los dinosaurios tienen un tiempo bastante importante y finalmente, si bien los mamíferos aparecieron más o menos al tiempo que los dinosaurios, toman la costa como formas dominantes de los ecosistemas después que se extinguen. ¿Sí? Pero también esa línea que poníamos ahí es bastante mentirosa, si se quiere. Un científico, un divulgador muy conocido de los años 70, Carl Sagan, una idea que fue distribuir el tiempo de la historia de la Tierra como si fuera un año. ¿Sí? Que se dividieran esos 4.500 millones de años y bueno, en cada parte fuera teniendo los primeros meses, la formación desde el Big Bang en adelante, formación, estrellas, el sistema solar, la Tierra particularmente, el enfriamiento de ese planeta y la aparición de la vida. Ustedes van a ver que la mayor, gran largo de ese tiempo, nos llegamos a más que 12 partes, llegamos al sumo a tener pequeños organismos unicelulares. Los animales pluricelulares en este año ficticio recién inician en diciembre, y de hecho los dinosaurios, por ejemplo, y los ancestros directos de los mamíferos empezarían recién el 25 de diciembre, llegando a extinguirse por allá por el 30. La historia de los mamíferos entonces, incluidos nosotros que somos una pequeña parte de eso, ya estamos hablando de las últimas horas, minutos o segundos. O sea, nosotros cuando hablamos de civilización, en el de ellos son de
la rama de la arqueología de la historia, cuando ya hablamos de tiempos geológicos es un suspiro. Y ver esto, que los dinosaurios dentro de ese entorno estuvieron presentes durante muchísimos millones de años, cerca de 160 millones de años, nos habla de que pasaron muchas cosas en ese momento. No es que hubo dinosaurios y ya. ¿Sí? Hubo primeros dinosaurios, después fueron adultos. El tiempo de los dinosaurios fueron bien extensos, fueron evolucionando. Bueno, también es un dinosaurio. Algo puede pasar. El camarógrafo no sabe que están. Los dinosaurios históricamente son considerados lagartos gigantes, animales que llegaron a tener tamaños enormes, y es cierto que hay información. Pero también tenemos dinosaurios muy pequeños. Más aún ahora cuando el grueso, la totalidad, la actualidad de biólogos y paleontólogos consideran a las aves como dinosaurios, pero los híbridos como dinosaurios. Y bueno, tenemos animales que casi alcanzan el tamaño de la bolsa. Los dinosaurios aparecieron dentro de ese entorno hace unos 225 millones de años. No sé si se puede escuchar o hace falta. Hola, hola. Bueno, los dinosaurios, dentro del inicio de la era de los dinosaurios, se llama el periodo Triásico, hace unos 225, 230 millones de años, empiezan a tomar presencia dentro de una fauna de muchos otros animales, ¿sí? Algunos mucho más grandes. Esto, para tener una idea, está mayormente en la escala de la parte de acá arriba. Los primeros dinosaurios eran animalitos muy chiquititos, no nos llegarían a las rodillas, eran lagartijas bípedas, por decirlo de algún modo, que compartían esos ambientes con parientes de los cocodrilos, parientes de los mamíferos, que ahora ya no existen más, y por cuestiones adaptativas, evolutivas o inclusive por una cuestión de suerte, pudieron hacerse con los ecosistemas y pasar a ser las formas más abundantes y dominantes, ¿sí? Ahí, bueno, para tener una idea, un pequeño dinosaurito uno lo podría agarrar tranquilamente con la mano. Aquí en Argentina, de hecho, tenemos muy buenos ejemplos de ese origen de los dinosaurios. Esto que está acá es una cabeza de un lagartito, se llamaba este dinosaurio, se llamaba Eoraptor. ¿Sí? Ahí hay un dinosaurio carnívoro un poquito más grande, ¿sí? Se llama Herrerasaurus. Todos estos materiales vienen de la zona de San Juan, ahí lo que es el Valle de la Luna, Chihualasto. Y también un poquito después en el tiempo, son 5 millones de años después, 10 millones de años después, se empiezan a ver dinosaurios más grandes. Eso que está ahí salió del sur de La Rioja, dentro de lo que es el Parque Nacional Talampaya, se llama Riojasaurus en particular. Y bueno, tenemos una muy linda posibilidad de conocer cómo fueron los inicios de los dinosaurios en todo lo que es el oeste de Argentina. Los dinosaurios, bueno, esto que decía, son una rama que se separa de otros reptiles, principalmente cercanos a los cocodrilos y demás, y se van radiando en distintas formas. Había algunos con cuernos, con espinas, con placas, con crestas, después otros eran de cuellos largos, colas largas, y había una rama de carnívoros que de hecho derivan también en el origen de las aves. Durante este tiempo, bueno, volvemos a este concepto de que los animales van evolucionando, cada uno de esos linajes va tomando distintas formas, va encontrando espacios, nichos ecológicos que le permiten avanzar, proliferar, diversificarse y, bueno, iban tomando distintas formas. Ahora, durante el final de la era de los dinosaurios es el momento en el que vive el Tyrannosaurus. El Tyrannosaurus fue en el lugar del mundo donde vivió, que es en el oeste de Norteamérica, fue el último gran predador y se estima que esta especie habría estado presente en el momento que cae el asteroide y genera toda una crisis ecológica donde se mueren todos los grandes dinosaurios. ¿Sí? Pero es esto cierto de que este animal vivió en Norteamérica, no vivió en otros continentes como los del sur. Bueno, esto es una película, no hay problema, era una película nueva. Este animalito se encontró hace más de 100 años,
¿sí? Fue publicado a inicios del siglo XX. Se encuentran primero unos pocos restos, distintas partes, las que están marcadas un poco más al oscuro, parte de la cadera, parte de la boca, pero se daban cuenta que era un animal enorme, mucho más grande que otros dinosaurios que ya empezaban a salir desde el siglo XIX. Con el paso del tiempo fueron apareciendo ejemplares cada vez más completos y algunos gigantes. Este en particular se llama Zu, como apodo. Es un tiranosaurio que mide más de 12 metros y se encontró completo en más del 95%. ¿Sí? Virtualmente todos los huesos estaban en posición, todos articulados. Actualmente se conocen más de cerca de 2 docenas de ejemplares, algunos desde individuos inmaduros, prácticamente cachorros, hasta estas formas más gigantes. Y bueno, permite conocer cómo crecían, a qué velocidad, inclusive se especula cuáles podrían ser machos y hembras, cosas que cuando uno solamente tiene huesos, si no tiene mucha cantidad de ejemplares, es muy difícil de determinar. También Tyrannosaurus no era un animal aislado, pertenecía a un grupo, tenía una familia, que la cual le da el nombre, son los tiranosáuridos, que había más grandes, más pequeños, algunos con alguna especialización. Es lo que vale la pena saber que había tiranosaurio de las nieves, ¿sí? Había uno que vivió justo en un momento y en un lugar del mundo que era más frío, y se lo encontró con el pelaje, por decirlo de algún modo, ¿sí? Tenía como los plumones de los pollitos, ¿sí? Nada más que estamos hablando de un animal de 10 metros de largo, ¿sí? Bueno, esto un poquito la forma del árbol familiar de los tiranosaurios. Y si vamos viendo, los más gigantes están al final, ¿sí? Al principio eran animales de 4 o 5 metros, que con el paso del tiempo fueron adquiriendo ese tamaño, probablemente seguramente para poder desarrollar más la función ecológica que tenían. Pero podemos decir que a grandes rasgos sí hubo un crecimiento dentro del grupo, una tendencia a crecer y a tener formas cada vez más grandes, y pasaron a ser sin duda en el oeste de Norteamérica y en Asia los predadores tope, apex, que el extremo de la cadena alimenticia. Los tiranosaurios, esto que decía recién, vivían en estos continentes y convivían con toda una serie de animales, ¿sí? El más conocido, que siempre sale muchas veces en películas y en otras cosas luchando, es el Triceratops, un dinosaurio muy lindo, con unos cuernos enormes, con una coraza en el cuello, que era para que no lo mordieran los tiranosaurios seguramente. Y son animales que están presentes y son extremadamente abundantes en esa zona del hemisferio norte, pero acá no los tenemos, ¿sí? Hay otros tiranosaurios, distintas variedades de estos dinosaurios con cuernos, también dinosaurios con crestas, animales raptores como el Velociraptor de Jurassic Park, ¿sí? Que son por el estilo. Y esa era la fauna más común y que siempre vamos a ver en los documentales de sale un tiranosaurio. Pero lo cierto, ¿sí? Acá empezamos a cliquear, los tiranosaurios acá en el hemisferio sur, en Argentina o en Sudamérica, no existen, los que tienen cuernos tampoco, los que tienen crestas tampoco, y algunos velociraptores de ese grupo de raptores y animales con corazas que están y no están, o sea, son formas que evolucionaron de la misma rama, pero acá tomaron un camino distinto. Y los únicos que encontramos que convivían con los tiranosaurios, que también están acá, son algunos de esos animales que se llaman dinosaurios con pico de pato. Entonces, si todo eso no estaba acá, ¿qué había acá? Lo primero y lo más común que había de dinosaurios a la época que el tiranosaurio los tiranosaurios abundaban en el norte, acá en el sur lo más común, que siempre que se sale a buscar fósiles se termina encontrando, son los dinosaurios estos de cuello largo, en particular los que se llaman titanosaurios, ¿sí? Estos, de hecho, entre los organismos terrestres, fueron los más grandes que llegaron a existir, solamente superados por las ballenas, pero que vivían en el mar y que, es más fácil que puedan soportar su peso porque están eventualmente flotando en el líquido.
A finales del siglo XIX aparecen acá una serie de huesos ahí en el río Neuquén, que divide la ciudad de Neuquén y Río Negro y la zona de Cinco Saltos, uno más. Era un dinosaurio no muy grande particularmente, pero que era muy llamativo. Le ponen el nombre Titanosaurus australis, y ese nombre Titanosaurus ya lo habían usado unos pocos años antes en unos animales encontrados en la India, ¿sí? Y también para la misma época que se encontraron acá, también en Madagascar, ¿sí? Eran unas vértebras bastante raras que tenían unas bochas en la parte de atrás, que no era común hasta ese momento encontrarlo, por lo menos en el hemisferio norte no estaban. Ahora, ¿qué nos interesa decir eso? ¿Sí? Bueno, tenemos que pensar que cosas que ahora damos por sentado de conocimiento de la historia, no siempre fue así. Y en tiempos como hace 100 años, todavía no estaba claro cómo era el pasado de la Tierra, cómo se había formado, cómo funcionaba el planeta, ¿sí? El hecho de que hubiera aparecido ese animal en 3 lugares, ¿sí? En Sudamérica, en el sur de Sudamérica, en Madagascar y en la India, y junto con otras evidencias que se disponían en esa época, incluyendo fósiles de otros animales, eran usados para generar distintas teorías. Una es la teoría de la Tierra inflacionaria. Hubo científicos, geólogos, podemos decir, que postularon que el planeta se iba inflando con el tiempo, como se infla un globo. A medida que se va inflando, cuando uno ve feliz cumpleaños, que se van alejando, se van creciendo las letras. Bueno, dijeron, si esto era más chiquito antes, cuando fue creciendo, por eso ahora nos encontramos tan dispersos. Otras personas postularon, además, que en el pasado remoto la Tierra tenía otra forma en relación que los continentes estaban donde estaban, pero que había grandes puentes de tierra que cruzaban lo que ahora son océanos muy profundos. Es una teoría de puentes, y bueno, también te daba una posible solución, pero que había otras cosas que la contradecían. ¿A dónde se habían ido esos puentes? ¿Cómo se habían desaparecido? Y bueno, a principios del siglo XX vino un geólogo alemán, postuló una teoría de que en realidad lo que se movían son los continentes. Nosotros actualmente en la geología damos por sentado que los continentes se mueven, cambian su posición, y hay todo un contexto de series de evidencias diferentes del por qué, pero bueno, en ese momento esta fue tenida como una teoría más loca que la Tierra se fuera inflando como un globo, ¿sí? Pasaron muchos años hasta que esta teoría de la deriva continental, ¿sí?, fuera aceptada y tomada como una evidencia, como un postulado serio dentro de la geología. Recién hace unos 60, 70 años quedó como bien establecido, ¿sí? Y bueno, es bueno repetir esto de que una de esas evidencias fueron estos dinosaurios que aparecieron, entre otros lados, acá en Patagonia. Bueno, otras evidencias tienen que ver con geología, la forma de los continentes, ¿sí?, que parecían que uno la recortaba y eran muy similares los contornos. Inclusive había estructuras geológicas que cuando se unían continúan en el otro continente, ¿sí?, como cadenas montañosas, estructuras de otros tipos. Había otros animales, de hecho clásicamente son otros más antiguos, ¿sí?, los que también dieron este tipo de evidencia. Y bueno, no pasa nada. No, hay una que quedó ahí tapada. También evidencia de que había habido en un pasado unas glaciaciones que ahora estaban, en algunas partes están cerca del Ecuador, pero que si tenemos en ese contexto de que los continentes estaban así, cuando estuvo esa glaciación, estos glaciares estaban cubriendo toda esta zona, y por ejemplo la India ahora está muchísimo más arriba, o Australia, pero bueno, en ese momento sí lo estuvieron. Vamos para adelante. Bueno, es esto de decir que no solo la vida va cambiando, evoluciona, sino que también la Tierra misma, la superficie terrestre, tiene toda esta serie de cambios. Y en ese contexto es más fácil entender justamente por qué algunos animales viven en unos continentes y no en otros. Por eso encontramos un tiranosaurio allá
y acá encontramos otro tipo de animales, ¿sí? Al origen del tiempo de los dinosaurios, la Tierra era un solo continente que se fue rompiendo, desmembrando con el paso del tiempo, ¿sí? Y bueno, de hecho, el final de la era de los dinosaurios, ahí es donde está el cráter, ¿sí? Se ubicó, que cayó y que es el que más posibilidades tiene de ser el evento que marcó la extinción de estos grandes animales. Y bueno, eso se va formando por toda una serie de procesos geológicos, ¿sí? Que van afectando la corteza, la litósfera, y van desmembrando y a su vez uniendo en otras partes los continentes. Y los animalitos que viven arriba sufren los efectos de esto, ¿sí? O sea, ellos eran una sola familia, una sola población de animales, pero bueno, si quedaron de los dos lados del charco, a medida que se fueron alejando, cada uno fue siguiendo su camino por separado y eventualmente forman linajes diferentes. Bueno, los cambios en la superficie terrestre son, como decimos, muy importantes y son una parte muy definitoria a la hora de mostrar cuáles son los que están presentes y cómo se fueron separando estos continentes, ¿sí? Si un continente se separa primero y otros se separan después, tendríamos que esperar que el que se separa primero tiene los bichos que están más alejados familiarmente de los otros. Los que se separaron al último tendrían que ser más parientes entre sí. De hecho, hay evidencia de muchísimos animales, desde polillas, hormigas, invertebrados que busques, también vertebrados, entre ellos dinosaurios, que soportan esa evidencia. Por ejemplo, en este contexto hay un animal de Norteamérica que se separó antes, ¿sí? Que es menos parientes que los que están en Sudamérica, que este es de Argentina, y los que están en África. Vamos a ver. Bueno, esto es entender cómo funciona, pero vamos esencialmente a los bifes, que es el objetivo de esta charla. Vamos a ver. Habíamos empezado a hablar de estos dinosaurios de cuello largo, así que bueno, vamos a seguir un poco con esto. Sí. Acá hay un mapa de la Argentina bicontinental, lo recortamos un poquito para que nos entre un poco mejor. Yo les decía que a finales del 19 había aparecido este primer dinosaurio. Junto con él, en la misma publicación, apareció una pata de un animal bastante más grande en la zona de Chubut, ¿sí? Y unos pocos años después aparece una todavía muchísimo más grande. Estos son unos fémures que tienen 2,30 metros de alto cada uno, por lo cual estamos hablando de un animal que hasta la cadera tenía casi 5 metros, sin contar lo que habría tenido el cuello para arriba. Pero seguían siendo siempre restos muy escasos. Recién a finales de los 70 aparecen en el norte argentino dinosaurios bastante completos que permiten entender la forma de vida de estos dinosaurios. Este en particular se llama Saltasaurus, por razones obvias de dónde apareció. Y en los 90 en adelante hay un boom de formas gigantes, ¿sí? Que se van registrando. Primero apareció uno en Neuquén que se llama Argentinosaurio, un animal que tiene lejos más de 30 metros, posiblemente 40 metros. Puede que esté un poquito agrandada las patas, porque eso no se las conoció, pero fíjense, una persona parada no llega más allá no llega a la rodilla, ¿sí? Junto con eso aparecieron, estos cuellos largos son tan variados que aparecieron un montón de formas peculiares, algunos con espinas para atrás, espinas para adelante, algunos que pueden tener una multitud de espinas, pero bueno, esto está en duda, con cabezas chatas que servían para cortar el pasto, otros de otras familias que imitaban los anteriores, cumplían la misma función. Y bueno, si había tantos herbívoros, evidentemente tenía que haber herbívoros. Ahora, decíamos recién que había algunos que crecían bastante. Si se hacen más grandes, ¿cómo hacen los carnívoros para comerlos? Hay dinosaurios de acá de Patagonia que eran más pesados que un avión, ¿sí? Se estiman algunos en 60 toneladas, ¿sí? Nosotros ahora sabemos que los elefantes, justamente el proceso evolutivo, hace que crezcan para que sean más difíciles para cazar. De hecho, los elefantes adultos no tienen depredadores, pero sí las crías o los más viejos, más enfermos.
Y bueno, alrededor de todo esto, ¿sí?, y a lo largo de la evolución de los dinosaurios, y que está todo marcado, registrado en Argentina, vamos a ver que los carnívoros, ¿sí?, encontraron la vuelta para coevolucionar con ellos, ¿sí? Los registros más antiguos de dinosaurios, tanto de los herbívoros, esto es un ancestro de los herbívoros de cuello largo, este es un ancestro de los carnívoros. Eran todos pequeñitos, pero a los poquitos millones de años, ¿sí?, ya los herbívoros empezaron a tomar un camino de crecimiento cada vez más grande. Todavía ahí estamos en el periodo Triásico, que es el primero de los 3 de enero de los dinosaurios, y ya unos millones de años después, ¿sí?, se seguía marcando, y acá en Patagonia, entre los 110 y 90 millones de años, ¿sí?, se produjo el óptimo de coevolución entre los herbívoros y los carnívoros, donde aparecen los herbívoros más grandes de la Tierra y junto con los carnívoros más grandes de la Tierra, ¿sí? Esto no pasó en ninguna otra parte del mundo. El tiranosaurio es casi tan grande como los carnívoros, pero el tiranosaurio cazaba animales de su tamaño más chicos, ¿sí? En este caso, estos animales se supone que estaban especializados en la caza de estos grandes herbívoros que eran tan comunes. Bueno, ahora sí vamos a hablar más puntualmente de los carnívoros. El más conocido de esos carnívoros gigantes se llama Giganotosaurus. También tuvo la chance de aparecer en una de las películas de Jurassic World, ¿sí? Acá tenemos una comparación entre las dos formas. La de la izquierda es el Giganotosaurus, la de la derecha es el Tiranosaurio, ¿sí? Esto es un poquito, el de acá de Argentina es un poquito más largo, ¿sí? Las proporciones son ínfimas, tampoco es que es el doble de tamaño, pero bueno, es un componente, el máximo predador que llegó a habitar acá en Argentina, Sudamérica o en el hemisferio sur. Junto con ellos, ¿sí?, es el grupo de carnívoros gigantes. También había otro grupo muy propio de acá de Sudamérica. También, bueno, hemos tenido suerte que en las últimas películas de Jurassic Park empezaron a aparecer formas argentinas, principalmente por sus peculiaridades. Este se llama Carnotauro, es el toro carnívoro significa, es uno de los pocos dinosaurios carnívoros con cuernos que se conocen. Los otros, de hecho, también son de la misma familia Gel, ¿sí? Son todo un grupo de animales más chicos, más gigantes, casi rozan los 10 metros, pero en general son animales entre 5, 7, 8 metros, mucho más robustos, sus huesos, sus cráneos con muchísima fuerza, sus dientes cortos, y se supone que estos habrían sido los carroñeros, ¿sí? Los otros grandotes gigantes inclusive tenían dientes súper finos que eran para cortar carne nomás. Estos, en cambio, tenían la capacidad de triturar lo que fuera y pelearse con otros. Imagínense un bicho de 60.000 kilos que se está pudriendo en un lugar tirando el horroncito, ¿no? Deben haber venido carnívoros, carroñeros de a kilómetros de distancia. Y bueno, ahí en esos lugares, siempre que hay un gigante muerto, hay 3 o 4 especies de carnívoros, varios ejemplares, porque se peleaban por los restos, ¿no? Hay otro grupo, esto es de una película también de Jurassic World, pero es un dinosaurio inventado, se llama Indominus, ¿sí? Y una de las características que le ponen es unas manos con unas garras terriblemente grandes. Todos los otros que vimos, los tiranosaurios del norte, los carcharodontosaurios, estos los gigantes carnívoros y los abilisaurios, tenían manos chiquitas. Pero acá en Sudamérica y en el hemisferio sur aparecen unos animales que tienen unas garras enormes de más de 40 centímetros de largo. A esto todavía le falta la cubierta córnea, ¿sí? Esto debe ser una bestialidad de 60-70 centímetros por dedo, ¿sí? Se llaman megaraptores, ¿sí? Estos toman la posta cuando se extinguen los más gigantes, que fue antes del meteorito. Estos pasan a ser los carnívoros dominantes y que tampoco habrían sido carroñeros, entonces habrían cazado los bichos más grandes valiéndose de esas manitos, ¿sí? Bueno, ahí está más o menos el grupo. Y después otro... Otro grupo que está presente acá en el hemisferio sur, que son parientes más o menos lejanos de los del hemisferio norte, de los velociraptores,
Pero acá tenían sus propias peculiaridades. Los de acá son todos asociados dentro de una familia que se llaman unelaginos, ¿sí? Había algunos de más de 5 metros de largo, ¿sí? Que tenían esa garrita en el pie como los que se ven en la película, pero estos eran más bien piscívoros, o se supone que habrían sido piscívoros, porque tienen hocicos bien largos, los dientes no tienen serruchos como tienen otros dientes de dinosaurios, carnívoros, lo que lleva a pensar que este grupo se especializó en cazar peces en los ríos, ¿sí? Porque eso sería una reconstrucción en vida. Este en particular se llama Austroraptor, se encontró en la provincia de Río Negro, pero hay presentes en otras provincias también. Y bueno, otros tipos de dinosaurios que convivían con estos, ¿sí? Algunos con placas alrededor del cuerpo para estructuras defensivas, ¿sí? Bípedos, cuadrúpedos, así. Estos son parientes lejanos también de los que hay en Norteamérica, pero diferentes en los aspectos evolutivos. Se separaron antes de que los continentes se divergieran, y en cada parte del océano, el mar que separa esos continentes, tuvieron una evolución diferente, ¿sí? Bueno, otros herbívoros también propios de acá del hemisferio sur. Y los únicos que sabemos con certeza que llegaron nadando son los dinosaurios que conocemos como dinosaurios pico de pato, ¿sí? Estos dinosaurios, los que están en Sudamérica, vinieron saltando de isla en isla, nadando o en balsas, o sus huevos de algún modo lograban llegar. Es muy difícil, pero lo hicieron. Otro grupo de dinosaurios no lo lograron, y desde Europa a África pasó lo mismo, ¿sí? O sea, este grupo de dinosaurios tenía una capacidad de manejar los ambientes litorales mejor que los otros, ¿sí? No sé, podemos imaginarnos un hipopótamo que se metiera al mar. Eso no pasa ahora, pero podría ser una forma de especular cómo era su modo de vida. Y bueno, tampoco no solo había dinosaurios, acá en Argentina han aparecido muchísimas otras cosas, ¿sí? Que son llamativas científicamente a nivel mundial, ¿sí? Tenemos, bueno, un hallazgo que se produjo acá en el centro argentino, en la zona de San Luis, que se llama Medaracne. Al principio se especuló que era una araña gigante que había vivido antes que los dinosaurios. Ahora se sabe que sería un escorpión marino, pero de agua dulce, ¿sí? Que habría habitado en estas zonas. Hay mamíferos. Este viene de Río Negro, este lo tenemos guardado en el museo donde yo trabajo. Es un mamífero de la época de los dinosaurios, un animal del tamaño de una musaraña, ¿no? Un ratoncito chico, que llama la atención justamente porque en la punta tiene unos colmillos bastante grandes, un hocico largo bastante grande, ¿sí? Y que cuando salió en los diarios, alguien en un diario dijo: ah, mira qué parecido que es al bichito del era hielo, ¿sí? Y bueno, o sea, después perdió su dignidad, pobrecito, pero bueno, ahora es el bicho que más le gusta ver a los chicos donde nosotros trabajamos. También otro hallazgo muy interesante que se produjo acá en Argentina, ¿sí? Tiene que ver con una serpiente primitiva. Siempre desde que se empezó a hablar de evolución se da por sentado que las serpientes venían de animales como lagartijas, ¿sí? Lo que había que encontrar eran intermedios evolutivos, ¿sí? Uno de ellos, muy notable, apareció acá en la provincia de Río Negro también, con pequeñas patitas, ¿sí? Muy pequeñas patitas, ¿sí? Esto es así, lo tenemos que ver con lupa, pero tiene las caderas, los fémures y demás. Y bueno, justamente es una confirmación a estos procesos evolutivos, así como hay una ave primitiva que es el intermedio entre dinosaurios y aves propiamente dichas. ¿Sí? Vamos a ver si. Ya saliendo de la época de los dinosaurios, ¿sí? Ya hablando de época de los mamíferos, hay muchísimos animales de lo que se llama megafauna, muy diversos. Acá puse 1 o 2 ejemplos solamente. Este en particular se llama Dodiculos, de un grupo que se llama gliptodontes. Acá me consta que cruzando esa puerta hay restos de gliptodontes. Y bueno, esta es una de las formas más gigantes que llegó a ver. Y de hecho, en la parte de atrás de la cola, ¿sí? Tenía estructuras que da a pensar que tenía púas, ¿sí? Y eso es algo que pasó en la época de los dinosaurios, con algunos grupos de dinosaurios acorazados también,
que tenían un caparazón que los protegía, pero que no era solamente una protección como una tortuga que se quedaban quietos, sino que empezaban a dar coletazos. Aquellos otros tenían mazos y estos aparentemente tenían púas. Estructura bastante, de defensa bastante interesante. Esto ya es un poquito más antiguo que la megafauna, tendría que haber puesto al revés la diapositiva, pero bueno, son dos animales muy llamativos a nivel mundial. Uno que está arriba se llama Argentavis magnifica, es un buitre, ¿sí? Pero es un buitre gigante, muchísimo más grande que el cóndor actual, ¿sí? De hecho, dentro de las aves no voladoras, de todas las que existen en todos los tiempos, es una de las más grandes que hubo. Y lo que está al lado ahí, ese dibujito, parece un tigre de dientes de sable, ¿sí? De hecho tiene dientes de sable, pero esto es más pariente de un canguro que de un tigre, ¿sí? Esto es un marsupial, ¿sí? Acá los marsupiales, nosotros en la actualidad pensamos que los marsupiales están restrictos a Australia y la mayoría están ahí, los koalas, los canguros, los wallabies, toda una serie de animales, pero bueno, en Sudamérica los hubo muy diversos, ahora quedan unas poquitas especies, ¿sí? Y esto, bueno, fue una evolución convergente, ¿sí? Un marsupial tenía el mismo modo de vida que un felino, y los dos en su momento desarrollaron estos grandes colmillos para poder batir a sus presas, ¿sí? También acá hubo cocodrilos, hubo cocodrilos gigantes y terrestres, ¿sí? Animales que en vez de estar al lado de un río eran, imagínate un cocodrilo que te viene corriendo no con las patitas a los costados que uno piensa que se le puede escapar, sino que estaban hechos para correr y perseguir a otros animales. Bueno, de estos, acá en Argentina hay cabezas de este tamaño. De hecho en Perú hay uno que tiene una cabeza de casi el tamaño de ese dinosaurio. Y después de que se extinguieron los dinosaurios, estos pasaron a ser los máximos predadores que hubo durante mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, todo esto que estoy contando es lo que más o menos se supone, y tampoco es una verdad absoluta, pero bueno, lo cierto es que el conocimiento en la ciencia, y la paleontología es una de ellas, todos los días se van descubriendo nuevas cosas que amplían nuestro conocimiento, que cambian lo que ya pensábamos de ellos. ¿Sí? De hecho, bueno, o sea, hay un ejemplo, un dinosaurio que a lo largo de las décadas se lo fue pensando de distintas formas, ¿sí? Y fue cambiando su aspecto y su modo supuesto de vida. El día de hoy, esto salió publicado hace 2 días, hoy salió en el diario, un anquilosaurio pan con unos cuernos de 80 centímetros de largo, ¿sí? 2 días atrás, ayer, salió un cocodrilo, ¿sí? Gigante de acá de Santa Cruz, que vivió con los últimos dinosaurios, y así todos los días, todas las semanas, todos los meses van apareciendo hallazgos acá en Argentina. Argentina es uno de los países con mayor producción científica del mundo en cuanto a paleontología, ¿sí? De hecho, junto con Estados Unidos y China son los 3 países que mayor cantidad de especies se describen por año, ¿sí? Principalmente de dinosaurios, pero también hay otro componente. Y bueno, también la información a veces no es la mejor, uno lee títulos y después termina dándose cuenta de que usan a los dinosaurios, pobrecitos, con fines no loables. O bueno, este es mi favorito, ¿sí? Una nota del diario donde se entendió muy mal lo que era, ¿sí? Le habían puesto el nombre del dinosaurio Chavititan calvoy por un paleontólogo cordobés que vivió en la Patagonia y falleció hace poco, ¿sí? Calvo era su apellido, y bueno, el diario Crónica puso que era pelado, ¿sí? Y más abajo leyendo la nota, porque dice puede ser un error de redacción, no. Ellos mismos ponen que la traducción del latín de calvoy era pelado, y bueno, no. Son cosas que pasan, siempre hay que ver de dónde vienen las fuentes, más ahora en esta época que aparece información por todos lados, ¿sí? O sea, acá es una tontera, pero hay teorías de cosas que son totalmente ilógicas, pero las vemos y muchas veces el que no está en un estudio particular de alguna ciencia puede pensar que son ciertas, ¿sí? Así que bueno, les súper agradecemos por el tiempo, por la atención, y bueno, obviamente agradecemos a Ricardo, en primera medida, a Laura, toda la gente del instituto, que
nos hizo el aguante, y bueno, toda la gente que está envuelta en la muestra que estamos llevando para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agradecerle públicamente porque Rubén es el presidente de la Fundación Notos y gracias o por su intermedio es que hemos podido tener el tiranosaurio y en el contexto, todo este contexto de muestra ha sido él el responsable. Muchas gracias. Bueno, si no hay consultas, aprovecho para tomar algo. ¿Preguntas? Zafamos. Continúa. Por paleontología y tecnología 3D, la aplicación de nuevas tecnologías tanto para fines didácticos, para educación, conservación e investigación. Está a cargo de Miguel Ángel Pizarro. Su pertenencia institucional pertenece a la Cátedra de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Culturales, ¿sí? Y también pertenece al Museo de Paleontología, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Bien, sí, yo soy estudiante de la carrera de Geología, ya en breve me recibo. ¿Me escucha bien? No te hagas Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Soy estudiante de Geología, ya estoy en mis últimos meses de carrera. Como les dijo Ricardo, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas y particularmente con la cátedra y el Museo de Paleontología de esta facultad y un laboratorio que es del que surge, del que se origina toda esta cuestión 3D casi por accidente, hace como 10 años. La cuestión que es el Laboratorio de Diseño Biomédico Integrado, también de la facultad. Bueno, ya recién Rubén de una más que extensa introducción y explicación de lo que es la geología, la paleontología, todo lo que hace a los ciclos históricos de nuestro planeta y las formas de vida que habitaron aquí. Y esta charla, en este contexto de museo, viene como a intentar darle una vuelta a lo que es el patrimonio y a lo que son los museos, particularmente esta tarea de conservar. Nosotros lo que vemos acá en montaje, como le explicó Rubén, son réplicas de esqueletos que no siempre se encuentran completos, que implica que muchas veces haya que intentar ver con qué los puedo comparar de la actualidad y darle una forma. Si uno mira cómo se interpretaba hace 80 años la forma de un dinosaurio, va a ver que varió bastante. Pasó lo mismo con la megafauna. En algún momento hay dibujos antiguos donde vemos perezosos gigantes con placas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque encontraban estos animales gigantes mezclados entre sí. Él les mostró, por ejemplo, un gliptodonte. El gliptodonte tiene placas, unas placas parecidas a las de la tortuga, en la espalda, en el cuerpo, está prácticamente todo acorazado, como los quirquinchos, como las mulitas. Lo que pasa es que se encontraba mezclado con otros animales. Entonces, esto viene acá, esto viene acá. Con el tiempo se va haciendo más fina la ciencia y vamos encontrando cómo armar. Con la digitalización es como que le damos una vuelta de rosca a esto de reconstruir estas cosas, particularmente esqueletos. También Rubén mostró una foto de este primer titanosaurio con una estructura que tenía los huesos originales puestos arriba. Eran huesos de verdad. Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de ir al Museo de Paleontología de la universidad, hay una sala donde van a poder tocar algunos materiales fósiles y van a ver que son bastante pesados, bastante rígidos y en consecuencia son muy frágiles. Se cae, se para. Entonces, los paleontólogos han ido buscando con el tiempo mecanismos para reproducir esos materiales y poder hacer esto. Imagínense que un cráneo de tiranosaurio primero no sale así limpito, ¿sí? Generalmente se conserva casi que dentro de un pedazo de tierra, una roca en este caso. Y hay que reconstruir eso. Si yo lo desarmo y lo monto ahí, al primer golpe vuelan pedazos para todos lados. Entonces, lo que vamos a tratar de contar ahora está adaptado, ¿no? Es cómo hemos digitalizado estos años y qué se está haciendo ahora o qué se puede hacer con las nuevas tecnologías. Bueno, para ir un poco rápido, este es el equipo con el que trabajamos sobre algo que les voy a mostrar más adelante, un escáner láser. Hoy existen otras tecnologías como el LIDAR, que también es un sistema láser, la fotogrametría, que es algo de acceso público, yo les voy a mostrar después algunos. Bueno, esto por ejemplo, está hecho con fotogrametría y es un modelo 3D hecho con fotografías de esta puntita de flecha, ¿sí? Para que se den una idea, no hay un láser integrado, pero sigue habiendo una captación de formas. Hacemos más.
Para que vean que no solamente trabajamos con fósiles, acá fósiles son estos huesos de acá y el amonoideo, que es ese que está ahí, nada más que está 50%, en realidad tiene más o menos este tamaño. Pero también se puede usar para otras cosas, como por ejemplo para trabajar en la industria alimenticia. La aplicación de los modelos digitales va prácticamente a todas las áreas. Bueno, ¿qué es un modelo? Un modelo es una simplificación de un problema. En este caso, cuando hablamos de un modelo digital, es llevar a lo digital un objeto que es complejo en la realidad. Si yo veo este modelo, es una mano de un perezoso gigante del triple de mi mano, ¿sí? Imagínense el tamaño, y pues escaneada con láser y la simplificamos. ¿Para qué? Para poder imprimirla, para poder estudiarla, para poder verla dentro de la computadora. Entonces ya ahí estamos encontrando las bondades de este tipo de tecnología. Si yo antes tenía que manipular esa mano que es de piedra, que pesa, tengo que estar dando vuelta, va perdiendo pedacitos, se me golpea, la limpié mal, se desarmó. Ahora yo la puedo mover 360 grados, puedo ver cómo está, no me pesa nada porque yo no la tengo en la mano. Entonces, el objetivo es ir generando protección sobre ese patrimonio, ¿sí? Este museo, como ustedes ven, un montón de muestras y van a ver que las cosas están fijas, están en una vitrina, están guardadas, no se manipulan. Porque yo la manipulación termino rompiendo. A la larga termino rompiendo. El especialista tiene que venir con su pincelito, con su cámara de fotos, y ese es el que lo ve. Pero yo después lo quiero ver. Yo quiero ver qué está haciendo la ciencia y quiero verlo. Entonces, buscamos mecanismos para que todo el mundo pueda venir a ver un dinosaurio, pueda venir a ver una reconstrucción de un jarrón, pueda venir a ver esto que está muy de moda, estas reconstrucciones faciales de antiguos seres humanos, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es digitalización. Otra de las cosas que nos permite este tipo de tecnologías es la reconstrucción. Fíjense que los restos fósiles, también Rubén lo comentó, a veces aparecen articulados, es decir, el animal se murió y quedó ahí, duro. Pero otras veces aparece desperdigado en 150 metros porque el río lo agarró, lo desparramó, lo tapó y anda a encontrar los huesos. Entonces, nosotros escaneamos y de nuevo con lo anterior, ya no tengo que tocar los huesos, ya no tengo que estar golpeándolos para que se acomoden. ¿Qué hago? Bueno, un rompecabezas, los tengo en 3D, no pesan nada, juego un rato con el mouse, me voy a dormir la siesta, vuelvo y de poquito voy armando el rompecabezas. Eso es un brazo de un perezoso gigante, muy parecido así de la era del hielo, ese tipo de animal, y esa mano que veíamos al principio es de ese animal. Imagínense que es un brazo del triple del mío, para que se den una idea de la dimensión. ¿Bien? Y ahí está nuestro amigo, se llama Ceridotherium, ¿sí? Sigamos. Bueno, ese es un render, es una imagen digital que simula una foto real de ese mismo brazo. Otra función, otra de las herramientas que nos permite la tecnología de digitalización son las mediciones. De nuevo, si yo antes quería, por ejemplo, saber cuál era el volumen del hueso, para poder hacer un cálculo de una densidad. Yo pesaba tanto y la masa ósea, la resistencia del hueso, las capacidades que tenía mecánicamente ese hueso, ¿cuáles eran? ¿Y cómo hago yo para medir el volumen de eso? Es muy difícil. Por ahí yo sé que un saco de azúcar, un paquete de azúcar pesa 1 kilo, le conozco el volumen, pero es una forma bastante sencilla, larga, pero acá tengo que estar midiendo lado, es muy complicado. Entonces, otra de las cosas me permite medir el volumen, y si yo conozco la densidad aproximada del hueso, puedo hacer cálculos mecánicos, puedo saber cuánta fuerza tenía ese hueso, si resistía o no un golpe, cuánta fuerza realizaba en la torsión si yo, por ejemplo, le pongo musculatura. Lo mismo que con las articulaciones. Una de las ramas de la biología y de la paleontología es la biomecánica, ¿sí? Estudian cómo se mueven los huesos o cómo se movían estos animales en función de la forma de las articulaciones, lo mismo que nosotros. O sea, yo sé que el codo no lo puedo dar vuelta para atrás. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Agarran computadoras, estudian estas formas, ¿sí? Y le dicen a la computadora, bueno, vos podés doblar el hueso tanto, hasta ahí podés. ¿Cuál es la tolerancia máxima? ¿Hasta dónde lo puedo mover? ¿Qué movimientos puedo hacer y qué movimientos no? Imagínense hacer eso con un hueso de piedra, que es único, porque capaz que no encontré otro, y está rozando los huesos para ver si los reventa. ¿En blanco? Ahí está. Bien.
Eso es un escáner láser. Lo que les mostré recién son imágenes de un escáner láser. Ahora vamos a ver algo que pueden hacer ustedes en su casa. ¿Sí? Es muy fácil de acceso y también es divertido. ¿Qué es la fotogrametría? Hay muchos programas, de hecho en los celulares ustedes pueden bajar capturas de pantalla, aplicaciones de captura y pueden generar modelos 3D de prácticamente cualquier cosa. Vamos a ver de qué se trata. Si ustedes se tapan un ojo, pueden hacerlo no, y caminan, van a ver que pierden la tridimensionalidad. Se van a chocar más fácil. Si yo me tapo el ojo y empiezo a caminar, hay una parte que no se percibe. Eso se llama estereoscopía. ¿Sí? Es la capacidad que nosotros tenemos al tener los ojos separados de ver en profundidad, de ver en 3D. Esta tecnología, que se llama fotogrametría, aprovecha la estereoscopía para que una computadora interprete la profundidad en una foto de 2 dimensiones. ¿Sí? Yo saco la foto y la foto es plana. Yo sé que detrás de las personas hay espacio, pero no deja de ser plana. ¿Qué hace la computadora? Interpreta esos puntos en diferentes fotos, muchas fotos, y genera un modelo en 3D. Entonces yo con ese modelo en 3D, acá no se ve muy bien, pero si se fijan, todo eso que está en azul allá arriba son fotos. Es como si yo a la silla le hubiera sacado fotos de diferentes ángulos y la computadora empieza a buscar puntos. ¿Sí? Entonces yo busco un punto acá que coincida con el mismo punto de la foto esta. Después se corre y dice, para, este punto que estaba acá es el mismo punto. Y ahí va conectando esos puntos y genera un modelo 3D. En realidad, en primera instancia, lo que genera es una nube de puntos, son muchos puntitos. Y después los va conectando. Cuando los conecta, pasa de una roca que estaba acá en el piso a un modelo 3D donde proyecta, pinta ese modelo con las fotos que tiene arriba. ¿Sí? Bueno, ahí está el modelo 3D, no se va a ver nada, simplemente es la rugosidad del cuerpo. Arriba le va a pegar la foto. Entonces yo ahora tengo un objeto que tal vez no puedo llevarlo a mi casa, ¿sí? Me lo llevo a mi casa. Y ahora lo puedo mirar las veces que yo quiera. ¿Sí? Mientras más preciso sea a la hora de tomar la foto y mientras más preciso sea el sistema de cómputo, más precisa va a ser la fotogrametría. Y justamente, fotogrametría significa medir con fotos. Entonces, si yo además tengo asignado una escala, le pongo una regla de 10 centímetros al lado, puedo medir rasgos. Entonces, ya, mirá, la huella del dinosaurio que yo medí en el campo, porque si yo voy a un campo de huella de dinosaurio, no me puedo llevar 2 kilómetros de huella de dinosaurio de roca, porque primero me mata la provincia. La gente viene y me saca. Y segundo, no habría forma tampoco. Puedo tomar moldes, pero esto me permite a mí con un dron fotografiar todo, yo empezar a medir. Empezar a medir. ¿Para qué quiero medir las huellas del dinosaurio? ¿A uno se le ocurre? Y acá empieza la parte en la que yo pregunto cosas porque me gusta que hablen. ¿Se le ocurre por qué quiero medir las huellas de un dinosaurio? El paso, el paso. Yo puedo medir el paso. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que las huellitas van muy juntas, que van muy separadas, puedo estimar si va corriendo, si caminaba en 2 patas, si caminaba en 4, si caminaba en 2 y se levantó. ¿Sí? Bueno, ahí hay una de las grandes bondades de este tipo de técnicas. Otra, para la gente de arqueología, y ahora hace poquito se ha puesto muy fuerte, es un sistema llamado LIDAR. En México, cuando empezaron a encontrar las pirámides, estaban tapadas por la selva y ni siquiera se veían arriba de los aviones. Y ahora la tecnología atraviesa los árboles y encuentra las estructuras. Imagínense los arqueólogos con una tecnología como esa, la cantidad de cosas que pueden encontrar desde arriba. ¿Sí? Entonces, todo lo que es digitalización a mí me permite llevar datos del campo a un laboratorio y trabajarlo sin tener que estar 10, 15, 20 días tratando de ver algo en la selva que se me complica, tratando de ver cómo medir algo cuando las campañas cuestan plata, llevan tiempo y muchas veces los recursos se limitan. ¿Sí? Bien. A esto me refería. Bueno, de esto se va a acordar Rubén. Esto es un talud de una obra vial que tiene en esta parte unos 6-7 metros. ¿Sí? Y estas son unas costillitas que aparecieron así, de golpe, de un día para otro. ¿Sí? Y ustedes fíjense que esa reglita de ahí tiene 10 centímetros. O sea que esta costilla tiene por lo menos 50, 60 centímetros. Fíjense el tamaño de esto, que debe tener 2 metros por 2 metros, y fíjense la cantidad, el volumen de tierra que había alrededor. Tuvo que desplazar para poder recuperar eso y llevarlo, a ese sí nos lo llevamos, pero es de este tamaño la bolsa de tierra. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para saber cómo estaban esos huesos en ese momento. Después en el laboratorio, lo preparan, lo limpian, lo separan, y esto no solo nos permite congelar en el tiempo
la posición original de esos materiales. Eso se llama tafonomía, ¿sí? Es una ciencia específica que estudia cómo se murieron estos animales. Y para saber cómo se murió o qué le pasó después de muerto, yo necesito saber cómo estaban los huesos. Es decir, el animal se murió articulado y probablemente se murió y tuvo la suerte de que la tierra lo tapó de golpe. Pero si está todo desparramado por el campo, capaz que los depredadores o los carroñeros lo dispersaron y lo rompieron. Y si está todo removido, capaz que una corriente de agua lo removió. Entonces todo eso me da una idea de qué pasó con ese animal, ¿sí? Entonces, bueno, esto viene aplicado a la paleontología. Esto es una fotogrametría de campo paleontológica, ¿sí? Bueno, son más fotos de lo mismo, ¿bien? Acá hay huesitos, estos tienen 10 centímetros, es un yacimiento un poquito más chico. Bien, ahí tienen, este es un ejemplo de cómo se vería un proceso de fotogrametría desde el principio. Son unas 60 y pico de fotos, a ver. 111 fotos tiene, ¿sí? 111 fotos en diferentes ángulos. Pasamos a la que sigue. Entonces, yo la pongo en un programa y ese programa empieza a buscar coincidencia en la foto. Fíjense que es un anillito, le caminé alrededor, lo di vuelta, le caminé de nuevo alrededor y después la junté, ¿sí? Esto es para una pieza chiquita, un pescadito de este tamaño. Ahí está el pescadito, ¿sí? Es como una sardina. Son muy típicos de Brasil, estos se vendían hace como 30 años atrás en Brasil, entonces mucha gente tiene de estos pescaditos. Y ahí está con la textura arriba. Entonces si yo lo muevo le veo hasta las escamas, estos son de buena definición, es un muy buen fósil, ¿sí? Bueno, la malla, les decía que eran puntitos, yo junto 3 puntos y hago un triángulo. Y si de esta arista del triángulo junto otro puntito, hago otro triángulo. Y voy juntando y voy haciendo una malla, voy construyendo una malla de alambre. Sobre esa malla de alambre se trabaja, ¿sí? Esto es como para que vean cómo funciona el modelo. Esa es la textura, es la foto, es ordenada, después esa se ordena, ¿qué sigue? Bueno, ahí está la malla ordenada y ahora ordenamos la textura. Esto es bien técnico, pero es para que se dé una idea de cómo funcionan los modelos. Digamos, tenemos varios tipos de modelos, de alta precisión, de exposición, para impresión 3D. Y ahí tenemos nuestro pescadito. Fíjense que yo tenía un solo pescadito y ahora puedo hacer 3 pescaditos. Y puedo hacer un montaje de pescaditos en 3D, ¿sí? Puedo imprimirlo el pescadito en 3D, que es como esto que ven acá. ¿Sí? Bueno, para arqueología, por ejemplo, ¿sí? Esa es una estatuilla, que está hecha con fotogrametría. Este es el modelo original. Por ahí capaz que con el brillo no se ve bien, pero van a ver que es como muy rugoso. Entonces se hace un tratamiento de la malla, se lo ajusta y bueno, ya ahí tengo una estatuilla hecha en 3D que me puede servir, por ejemplo, para una página. Si yo quiero hacer una página del museo y promocionar una exposición de arte precolombino, vamos a inventarnos una historia. Y tengo muchas piezas y quiero mostrar esas piezas y que la gente las pueda ver en 3D e invitar a que venga a ver las piezas originales. Bueno, difusión de la ciencia, extensión universitaria. No, aparte la, ¿Sí? la función que nosotros le damos o que hemos visto que se aplican es la reproducción, con fines didácticos. Exacto. No es lo mismo aprender el conocimiento cuando se lo manipula que verlo en una vitrina. El contacto es potencia el proceso de aprendizaje. Por eso les traje esos. Esto, por ejemplo, es una réplica de un molde de plástico que está hecho en función de otra réplica, de un holotipo que es una pieza original que está en la cátedra de paleontología, que es de plástico el original. Es una cosa de como si hubieran agarrado un pedacito de plástico y hubieran moldeado con plástico, con trilobites, pero eran de así. Y lo tenemos de este tamaño. Bueno, esa es una ventaja, como dice Ricardo, que nos sirve para enseñar. Nos permite decir, bueno, a ver, ¿cómo le explico a alguien lo que es un trilobites? Una cucaracha del Paleozoico, que es allá, por detrás de los dinosaurios, o sea, más de 200 millones de años. Bueno, ¿sí? Pero ¿cómo se lo explico a alguien que no está en la facu, que no lo ha visto nunca? Bueno, se lo explico así, mirá, era así. Acá están los ojitos, acá está el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo le explico a alguien que es una monites? Una monita es un pulpo que tiene caparazón. Quedan algunos, los nautilus, que viven en el Índico, pero no hay muchos. Entonces es difícil pensar un pulpo con un caparazón, parece un caracol más que un pulpo. Bueno, esto, que es lo que dice Ricardo, es lo que nos permite a nosotros enseñar, bueno, ni hablar de las cuestiones arqueológicas. Yo tengo esto porque vino adentro de una bolsa de piedra que nadie sabe dónde salió, pero en realidad lo lógico es que no tengamos esto, que esto esté en un museo estudiado. Lo que pasa es que esto no tiene datos, no sabemos
nada de la pieza, no tenemos el origen. Pero lo lógico es si yo voy al río y encuentro una... No, pará, yo sé que Ricardo está en el museo, che, Ricardo, vení, mirá, hay una punta de flecha. Para que Ricardo vaya, tome el dato y pueda hacer un modelo 3D y ahora sí, che, mirá, vos lo encontraste, toma, tiene un modelo 3D de... Porque ahí ya no tengo problema, ahí yo ya te puedo decir, che, mirá, te regalo esta punta. Y la puedo hacer en resina también, que sea transparente como la pieza. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, acá los de antropología, arqueología, historia tienen más idea que yo, pero lo mismo que yo les decía de la huella del dinosaurio se hace con el lascado, con el golpe de las herramientas. Miden la forma de los golpes, el ángulo de los golpes, la cantidad de golpes sobre ese material y entienden quién lo hizo, quién no lo hizo, cuándo lo hizo, porque la técnica también cambia. Entonces, si yo puedo hacer un buen modelo 3D de eso, un investigador de acá, de China, de Uruguay o de donde sea, puede trabajar sobre ese material. Entonces, ahí está, ¿ven? Entonces, tener modelos digitales que a mí me permitan trabajar con una pieza que es de poco acceso también es importante, ¿sí? Entonces va de nuevo que la idea es concientizarnos sobre la importancia de conservar el patrimonio y de las técnicas de conservación, que bueno, que hoy tenemos, que son mucho más accesibles, digamos. ¿Qué sería? Bueno, esto es parte de mi trabajo, de mi trabajo final. Es un material de un perezoso gigante, Cephalopterio casualmente. Llegó el material, lo limpiamos, lo preparamos. Bueno, había huesos que estaban rotos, lo comentó Rubén. Había materiales que habían sido tratados para pegarlos, que estaban mal pegados, ¿no? Tenían sus problemitas, ¿no? Acá está la mano, ¿sí? Fíjense, allá hay un cúter, fíjense el tamaño de los dedos de la mano, ¿sí? O sea, este hueso es casi como 3 dedos. ¿Sí? Eso es una escápula, ¿eh? Las paletas. Seguimos, bueno, ese es el número, el brazo. Y ahí hay un primer preset de cómo se veía el esqueleto, ¿sí? Ahí está completo, veremos las costillas, estas escápulas, por ejemplo, esta sería la izquierda, estaba rota, la otra estaba entera. Entonces eso, ¿qué nos permite a nosotros? Reconstruir una con la forma de la otra. Entonces ahí yo puedo recrear mejor el esqueleto. Y ahora viene la parte de la construcción del modelo, ¿sí? En la mayoría de los museos, ustedes van a ver que hay animales montados como estos, y generalmente están hechos de resinas, de fibras de vidrio, de técnicas que de alguna manera involucran un tratamiento químico sobre la pieza original, ¿sí? Tradicionalmente se utilizaba, por ejemplo, el caucho siliconado, que es como una goma líquida que se ponía sobre la pieza y después hay que sacarlo, ¿sí? Si bien se puede, la mayoría de los huesos son bastante resistentes, lo que sucede es que no deja de ser un elemento que geológicamente tiene fracturas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si se mete un poquito de caucho dentro de alguna microfractura, yo cuando saco el caucho arranco un pedazo y eso daña el material. Otra de las cuestiones es que casi todos esos químicos y resinas son exotérmicas, significa que cuando se solidifican liberan mucho calor, eso también daña los materiales. Fíjense que muchas veces, sobre todo en los museos de historia, de antropología, los textiles suelen estar apartados de la luz. A ver, no nos vayamos a un museo, fíjense las vidrieras de la tienda de ropa. ¿Qué pasa con la ropa que está puesta en la vidriera? Se decolora. Entonces, imagínense qué le puede llegar a pasar a una prenda tejida con hilo de llama de los incas. La destruimos si la ponemos al sol. Entonces, los museos generalmente para determinados materiales tienen habilitados sectores con temperatura, humedad, iluminación específica para la pieza que quiere conservar. Para nuestro caso, que son los huesos fósiles, tenemos este problema. Sí, necesitamos reconstruirlo. Queremos montar un dinosaurio en un museo. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir al mínimo este daño sobre el material? Bueno, ahora tenemos las tecnologías de fotogrametría, de escaneo láser que hablamos antes, y la impresión 3D. La pregunta que sigue, ¿han visto, además de esto que yo les mostré alguna vez, habían visto algo en 3D? Bien, todo bueno entonces. Lo que nosotros vamos a comentar ahora es esta tecnología, que es la de tecnología aditiva. Existen otras tecnologías, por ejemplo, como el CNC, que es extractiva. El CNC es ese que cala,
¿sí? O la láser también cava, ¿sí? Nosotros en vez de cavar una superficie o un material, lo que hacemos es agregar material. Estamos agregando material de a capas, ¿sí? En este caso un filamento que es como un cable, lo derretimos, la pistolita esa de goma caliente, exactamente el mismo principio, nada más que automatizado. Vamos. Entonces, ¿qué hicimos con ese esqueleto? ¿Se clavó? Bueno, ¿qué hicimos con ese esqueleto? Lo primero que hicimos fue cortarlo en pedazos para poder imprimirlo. ¿Se puede imprimir entero? Sí. Pero bueno, dependiendo del tipo de equipo que uno tenga, el tamaño, el volumen y el tiempo, lo cortamos en 3 pedazos. ¿Yo puedo hacer eso con un esqueleto? No, no puedo, me matan si lo compro un pedacito para escanearlo. Entonces lo escaneamos, lo cortamos digitalmente en piezas, hacemos un rompecabezas y después lo imprimimos. Fíjense que ahí está el cráneo, está cortado en varios sectores. Esa es la mandíbula. Y ahí está el rompecabezas. Fíjense que ese es mi teclado. Y son piezas bastante grandes. El cráneo de Celioterio, que es un animal juvenil, adulto, es más o menos así, ¿sí? Hay más grandes, Megaterio, que es como el más común de ver en los museos, llega a 4 o 5 metros de altura, y el cráneo es una cosa bastante más grande, ¿sí? Bueno, acá este es el proceso productivo, lo podemos pasar rápido, lo estábamos armando. Fíjense que es un plástico, ¿sí? Se le ven por ahí las suturitas del pegamento, pero después se pinta, después... Ah, muy bien. Bueno, fíjense, esto es un hueso de una rodilla humana, calculo yo. Es el codo de ese. Ah, ¿es el codo de ese? Bueno, parece una rodilla, ¿qué querés que te diga? Entonces lo pones así y le ponemos acá una rótula, una rodilla. Pero bueno, ahí está, el dueño de la pieza, ¿eh? Entonces un hueso, hasta del mismo tamaño me lo hace. Vamos. Bueno, este es el cráneo entero. Fíjense que hay otra particularidad del cráneo, que tiene esta estructura acá, que es parte del arco cigomático, que nosotros lo tenemos pegado al cráneo. Él no, es como que hubiera salido de acá una manito así, en realidad así, ¿sí? Eso en la tierra se rompe, queda tapado y se rompe, y de hecho estaban sueltas. Bueno, nos permite reconstruirla y hacer un cráneo entero, ¿sí? Este es otro espécimen, ¿sí? Es la mano, pero con las garras. Rubén hace un rato les mostró unas garras de Megaraptor, ¿sí? Y esto más o menos vendría a estar en la misma línea. Ese es el hueso de la última, es la última falange. Es como si nosotros nos sacáramos la uña. Ahí no está la uña, hay que agregarle la uña. Entonces este animalito tenía una mano, el doble, el triple que mía, y unas uñas largas así. Para darme una idea, bueno, sí, en la era de hielo ustedes ven que sí va caminando y las uñas le tocan el piso, así. Bien. No recuerdo qué seguía, pero... Bueno, ese es un render, esa es la imagen digital diseñada para mostrar el material, ¿sí? Esto es lo que nos sirve a nosotros en publicaciones, en difusión científica. Está bien. Y acá, bueno, esto lo puse a modo anecdótico. Digamos, la necesidad de este tipo de divulgación es, o la finalidad es acercar, como en este caso, a la gente. En este caso son chicos de la Facu, son estudiantes de geología, los que están ahí. Fue para una exposición que dimos con mi director, que no pudo venir, Adam Tauber, que es el director de los Museos de Ciencias Naturales de la provincia y del Museo de Paleontología, así que ya saben, cuando quieran llegarse a conocer, es una linda experiencia. ¿A dónde es eso? El Museo de Ciencias está sobre la Poeta Lugones, en el Parque Sarmiento, donde está el faro, justo el edificio de ahí. Y el Museo de Paleontología está en la Academia de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Exactas, sobre la Belsatfi, también ahí, en el centro. Aquí en Córdoba no se da paleontología, ¿no? No, como tal no, se da biología y geología. Geología tiene como materia curricular paleontología, es decir, es obligatoria. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de estudio la materia paleontología, ¿sí? Ese es el brazo completo, que les decía, este es el brazo de este esqueleto. Yo que les mostré es de otro esqueleto que es de un adulto, ¿sí? El primero que les mostré. Ahí estaban viendo. Bueno, otro que también es parecido a lo que mostró Rubén, ¿sí? Esta es megafauna, ¿sí? No son dinosaurios, los bichitos que les hemos mostrado son tigres dientes de sable, vamos a decir. También tenemos un modelo 3D del cráneo, ahí está. ¿Qué nos permite esto? Bueno, sobre ese cráneo reconstruir e imprimir. Entonces, por ejemplo, perdí un diente, pero tengo los dientes del otro lado, saco el diente de este lado y le hago el diente del otro lado. Muy sencillo,
se soluciona fácil el problema. Ahí tenemos el render del cráneo. Y el resultado fue un cráneo en 50, cara un poquito más chiquitito, ¿sí? Y en piezas de un diente de sable, ¿sí? Yo acá le había hecho una broma a mi director porque estaba muy contento con esto y no ha venido, así que no la va a ver, pero ahí están los dientes, los que serían los canines, ¿sí? Ahí está, estaba muy contento con su tigre de dientes de sable, porque bueno, también es muy difícil conseguir este tipo de réplicas, o era muy difícil hasta hace unos años conseguir réplicas de estas cosas. No era sencillo hacer un molde de un cráneo entero, reconstruirlo. Hoy en día, con un poco de maña, uno tiene acceso y puede tener una colección en su casa. Es más, hay páginas de internet que ya tienen un montón de material digitalizado y si uno es aficionado, se puede dar el lujo. Y bueno, llegamos tal vez a la parte que a mí más me interesa de la cuestión científico-técnica, que es la parte de la educación, de la divulgación y de la educación. Este es un curso de 4º grado, en un cole donde yo daba clases. Estaban casualmente tomando una clase sobre los pueblos antiguos y si habían convivido con la megafauna. Y ahí hay un tire y afloje porque nosotros tenemos megafauna que llega hasta los 10.000 años. Y ya hay registros poblacionales que tienen esa antigüedad. Entonces estábamos ahí en la duda con el profe de 4º grado. Yo daba en el secundario, este profe era amigo mío, y dijimos, bueno, vamos a hacer. Y estábamos en la duda de esto porque queríamos saber si existía, los chicos querían saber si existía, entonces los llevamos a Dan para que les dé una charla, y estaban enloquecidos justamente por el material, por ver o por poder tocar huesos de estos animales hechos en 3D. Ahí. Bueno, esta es una foto del museo, acá está el cráneo original, ¿sí? Y acá está la mano y el cráneo en 3D. Esta es la entrada a nuestro Museo de Paleontología de la Universidad. Y bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, lo podemos charlar. La idea era presentarles estas tecnologías, contarles un poco qué estamos haciendo a nivel universidad, a nivel museos. Y bueno, la idea es también colaborar con este museo, lo hemos venido hablando con Ricardo, venir con algunos compañeros de la facultad de biología, de ingeniería y de geología a compartir con el cole. Así que bueno, muchísimas gracias.